Ok, creo que empezó a ver nuevamente la grabación. Sí, mi hermano, ya puede comenzar con normalidad. Ok, gracias. Bien, entonces, eh, a ver, médicamente no, biológicamente, hay un cromosoma que tiene el hombre que la mujer no lo posee, ¿cierto? Que es el cromosoma Y. Creo que en la escuela nos lo enseñaron. El cromosoma Y es lo que define el sexo de la criatura. El hombre tiene dos cromosomas sexuales, el X y el Y. La mujer solamente posee cromosomas X, no más. Ella no posee el cromosoma Y. Cuando los cromosomas son X y X, la criatura es una niña, ¿sí? Cuando el cromosoma es X y Y es un niño o cuando es Y es un niño. Porque lo que define que la criatura sea un varón es el cromosoma Y, el cromosoma Y. La mujer no posee ese cromosoma, en su cuerpo no está ese cromosoma, ¿sí? Entonces, Dios la diseñó así, porque Dios tenía un plan con la mujer. Por eso la pregunta que hacíamos ahora 8 días. La Biblia dice que en Adán todos mueren y no en Eva. ¿Por qué? Porque la simiente humana reposa sobre ese cromosoma, sobre el Y, sobre ese, allí es donde está la simiente, la semilla humana. Entonces, no en los otros cromosomas, aunque los otros cromosomas aportan a los caracteres propios de la criatura, no transfieren la semilla. Quien transfiere la semilla es el hombre, el varón, no la mujer. ¿Me hago entender? Entonces, de allí donde podemos deducir que el pecado se instala es en la semilla, en la simiente humana, allí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mujer, o sea, la mujer puede recibir el pecado de su padre, pero la mujer no tiene la capacidad o no está diseñada por Dios para dar en herencia el pecado, porque el pecado solo lo puede dar en herencia el varón, ¿sí? Eh, es a la hora de concebir, la mujer concibe la semilla humana del varón y esta es la que trae el pecado, ¿sí? O sea, en el momento que engendra. En la concepción, claro. De allí donde dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió, porque es lo que hace la mujer, ella concibe la simiente humana y al concebir esa simiente ahí viene el pecado en el varón, en el hombre, ¿sí? Y es la vida que se transfiere. Por eso la Biblia dice que en Adán todos mueren y no en Eva. Entonces, claro hasta ahí. Bien. Entonces, por eso la promesa de la redención Dios se la hace a la mujer. Adán le dice, mira, maldita será la tierra por causa tuya, espinos y cardos te producirás y con el sudor de tu frente ganarás el pan hasta que vuelvas al polvo donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero cuando él se refiere a la mujer y le dice, aumentaré los dolores en tus preñeces, ¿sí? También le hace una promesa y es, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ella, refiriéndose a la simiente de la serpiente, te herirá el calcañal, ¿sí? Pero tu simiente le aplastará la cabeza, refiriéndose a Cristo. Cuando le está hablando a la mujer, se está refiriendo a Cristo. Entonces, la promesa del Cristo de Dios y esa promesa de que Cristo es para nosotros, Dios se la hace a la mujer, no al hombre, ¿sí ves? Porque la vida del hombre ya se contaminó, entonces la vida del hombre es irrescatable, incluyendo a la mujer misma, porque la mujer la recibe. Pues no hay una mujer en el mundo que sea hija o que no sea hija de un varón. ¿Me hago entender?
ni ningún otro ser humano. No existe un ser humano en esta tierra que diga, no, es que mi mamá resultó embarazada de la nada. No, no, eso ya es raro, ya uno dice, no, no, no. Sí. Ahora, entonces, de allí donde Dios aporta, mire que en el vientre de María sucede algo muy poderoso. Dios aporta la simiente, ¿sí? Por eso el ángel le dice a María, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y por eso Cristo no podía ser engendrado por un hombre, no, porque no puede porque se transferiría el pecado, ¿sí? Y vendría a ser un pecador como cualquiera de nosotros. Entonces, lo que Dios pone allí es la simiente y la mujer ¿concibe qué? La simiente divina. Entonces, todos los caracteres humanos los pone la mujer y los caracteres divinos los pone Dios. ¿Me hago entender? Creando una célula madre de 46 cromosomas, porque así se forman todos los humanos. Pero el cromosoma Y venía del cielo y no era de ningún varón. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y allí se forma entonces aquí nuestro Salvador en el vientre de María, que es tanto Dios como hombre. Allí se entreteje uno y otro sin que el pecado participe. ¿Por qué? Porque María no puede hacer, o sea, la mujer no tiene la capacidad de qué, de transferir el pecado en herencia. Ella solamente aportó los caracteres propios humanos, los cromosomas propios humanos, pero la simiente venía del cielo. Por eso el ser era santo. Por eso el ángel dijo el santo ser que nacerá. Cristo desde su concepción es santo y nunca jamás participó el pecado en nada en nada de este plan. De lo contrario, el plan no podía funcionar. ¿Ok? Pregunta hasta allí. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? Puede abrir el micrófono o todos estamos claros. Como muy calladitos. Todo el día. Ok, ok. Bueno. Entonces, allí se entreteje lo humano y lo divino. Por eso Cristo también es llamado el postrer Adán. Es otro Adán, porque ahora Dios pone a toda la raza humana, la pone allí, en Cristo. Sí, o sea, hay una... En, al María aportar los caracteres humanos, lo humano queda también en Cristo. ¿Sí? Pero también está lo divino. Ahora Dios en Cristo hizo algo que ya no hay vuelta atrás. O sea, ya el negocio está hecho. Eso es como cuando uno ya tira la firma, ¿no? Ya usted ya firmó, ya, eso no hay vuelta atrás. Ya él se fusionó a la raza humana. Qué tremendo, ¿no? Uno dice, wow, pero ¿cómo Dios hace esto siendo Dios? Por eso nuestro Dios o sea, es humilde por excelencia, porque el mero hecho de fusionarse a una raza humana que inclusive estaba caída, con todas sus debilidades y defecciones, siendo el Dios todopoderoso, glorioso y eterno, siendo espíritu, vino a participar de lo que es lo humano. Y allí vemos a Dios envuelto en pañales, ahora en Cristo. Mi hermano pastor, ¿podría dar una opinión? Sí, Señor. Este, como en todo, yo siempre respeto las opiniones de todos los compañeros y todos los maestros, aunque a veces difieren ciertas situaciones. Hay un versículo en la Biblia que quiero leer.
Dice en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí hay que tener en cuenta algo, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bueno, con este versículo de aquí, quiero explicar algunas interpretaciones como la que usted ha hecho la ponencia el día de hoy. Cuando hablamos del misterio de la piedad, comenzando desde 1 Timoteo 3:16, bueno, la concepción es un misterio, no lo detalla de forma específica, ¿sí? Todo lo que estamos hablando fuera de la Biblia son opiniones personales, son sesgos que realmente la Escritura no lo dice y mantiene silencio. Yo siempre soy de esas personas que se mantiene estrictamente lo que dice la palabra de Dios. Y yo veo que hay muchas interpretaciones, opiniones personales, pero que no están realmente estructuradas de forma explícita en la Escritura. En esta versículo que yo hago mención, ¿sí? Dice que Dios hizo un tabernáculo no de este mundo. Ahí viene el misterio de la piedad. Nadie sabe cómo se formó eso. Entonces yo creo que ir más allá de esa postura vendría a ser una elucubración. Ese es mi pensamiento y mi reflexión y mi aporte. Dios le bendiga. Mi hermano Juan Carlos, bueno, de hecho, uno de los puntos que me gustaría que manejáramos al final de esta clase de soteriología son los puntos de contraposiciones teológicas. Y está bien uno adoptar una o adoptar otra, porque hay puntos donde hoy día la teología conserva diversas líneas. Por ejemplo, voy a poner una a ver, a manera de iglesia mundial, a ver, ¿cómo les digo? No a manera de cierta organización, ¿cierto? Sino a manera de cuerpo de Cristo a nivel mundial. La iglesia sostiene un debate en algunas posturas de ciertos maestros y otros, que pueden llegar a ser muy respetados los unos como los otros. ¿Se pierde la salvación o no? Eso es un tema que me gustaría que de pronto al final de la clase, pues en la última clase, viéramos al menos los argumentos de cada posición teológica, porque allí uno viendo los argumentos adopta lo que más ve uno viable en la palabra, ¿cierto? Y de esa manera uno también construye su propia teología, porque lo más importante es uno tener convicción en lo que está creyendo. Es cierto que hay cosas que la Biblia no dice explícitamente, sin embargo, también las menciona implícitamente, ¿sí? La Biblia es todo un misterio, es un misterio que de hecho requiere ser escudriñado. Por eso la Biblia dice escudriñad las escrituras y la palabra escudriñar es investigar diligentemente. Es decir, la Biblia no solamente debe ser leída, sino que debe ser investigada, escudriñada, porque hay muchos secretos implícitos que uno puede hallar allí en la medida que uno analiza, ¿cierto? Analiza los textos. Sin embargo, como plantaba el hermano Juan Carlos, siempre habrán posturas, inclusive dentro de los mismos compañeros ministeriales, siempre habrán posturas teológicas aquí, allí, ¿cierto? Eso siempre va a ocurrir. Y está bien, y está bien plantearlas, y está bien argumentarlas. Respecto a mi parecer en cuanto al tabernáculo, bien, Hebreos viene hablando de un tabernáculo celestial, ¿cierto? Al cual Cristo entró. Es decir, no entró al tabernáculo terrenal, que era el que estaba en el monte Sión, en la ciudad de Jerusalén, donde entraba el sumo sacerdote. La forma en que yo veo el texto es en que Cristo subió, fue a un tabernáculo que está en el cielo. Es decir, de hecho viene hablando el autor a los Hebreos y dice que el tabernáculo que hay sobre el monte Sión, o que había, porque ese fue destruido en el año 70 por el emperador Vespasiano, era una réplica de uno que hay en el cielo.
Es decir, que a Moisés se le ordenó que hiciera una réplica en el desierto de algo que él había visto en el monte, en algo celestial, ¿sí? Algo que representara en la tierra lo que hay en el cielo. Es decir, que en el cielo hay un tabernáculo también, e inclusive un arca del pacto, porque Apocalipsis la menciona al final de la ira. Y que lo que viene Hebreos diciendo es que el Señor cuando resucita, siendo él el cordero, lo que hacía el sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo, pero del santuario terrenal. Pero Hebreos dice que él sube a un santuario que está en los cielos, que no es hecho, que no es de esta creación, ¿sí? O sea, no es de este mundo. O Lo que pasa es sea, que muchos le dan la interpretación de que el tabernáculo de Dios es Cristo. ¿el tabernáculo de quién? Tiene el micrófono apagado, mi hermano Juan Carlos. Que el tabernáculo que hace mención en ese versículo es Cristo, la manifestación de Dios en carne. Sino que dentro de todo el contexto, el autor viene hablando de este tema, ¿sí? De una réplica, de que a Moisés se le dijo que hiciera el tabernáculo tal cual lo había visto en el cielo. En fin, dentro de todo el contexto de que está el texto, es como lo que viene diciendo. Pero bueno, siempre habrá pues esas interpretaciones, ¿sí? Siempre. Y está bien exponerlas. Lo que Y pasa, ahí, mi hermano, que en la escritura siempre a veces hay vacíos y muchas veces tratamos de rellenar esos vacíos con opiniones que a veces no están 100% alineados a lo que dice la interpretación de la escritura. Otro ejemplo, por decir, en la parte escatológica siempre a veces dicen que en el milenio no habrá salvación, sino que todo ahí nace y muere y se acabó. Pero eso tampoco dice la escritura de forma explícita, hay un vacío. Entonces muchos tratan de rellenar ese vacío con varias hipótesis y teorías que solo Dios sabrá si son acertadas o no. Eso solamente es una opinión, nada más. Como yo dije, cada uno tiene un propio criterio y hay varias hipótesis. Eh, Respetamos todos las presentaciones, pero a veces uno tiene una opinión más, a veces diferente, ¿no? amén, está bien. Está bien, y si alguien tiene también una opinión distinta, también puede compartirla. Bueno, y si alguien también tiene otro aporte o algo que compartir, puede hacerlo. Hermana Andrés, aquí dice algo, dice aquí diferente a eso, dice así. Ahora el tabernáculo no existe, este tabernáculo es usted mismo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Está eso en 1 Corintios 16. Puede adorar a Dios corazón, haciendo uso de los símbolos espirituales había en el tabernáculo del desierto, el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelero de oro y la mesa de los panes, la proposición al altar del incienso y el arca del testimonio. Eso sí, mi siervo, más o menos. Amén. Solo algo, hermano, es que hay una situación bastante difícil. Yo no puedo estar de acuerdo con algo, pero uno también tiene que ser prudente y educado. Fíjense de que aquí en El Salvador, estoy aquí en El Salvador, aquí sucedió algo, que de repente se comenzó a decir que la palabra Jesús es Dios no aparece en la Biblia. Y por ende, como no aparece en la Biblia, entonces no es Dios. Y entonces viene un grupo y se separa porque dice, no, es que no es Dios, no aparece en la Biblia que Jesús es Dios. Entonces, hay cosas que por la misma naturaleza Dios las hizo y por ende, como Dios las hizo, uno no puede venir y decir que la Biblia lo va a decir si nosotros la misma naturaleza nos está enseñando a nosotros. El mismo estudio, la misma ciencia nos está enseñando a nosotros cómo pasan las cosas y cómo suceden las cosas. El problema es que cuando se habla en este sentido de la concepción, hay muchos que tienen en el pensamiento
que hubo una relación sexual. Es que el problema es la morbosidad que hay en el corazón y en la mente. Entonces piensan que hubo una relación sexual entre Dios y María. Y por esa razón es que hay una concepción ahí. O sea, bien increíble la mentalidad hasta dónde llega por causa de no creer en el poder que tiene el Dios Todopoderoso. Él puede hacerlo todo y él podía ponerlo o hacerlo como él quisiera porque él es el Todopoderoso. Entonces, por ahí andan las situaciones de que muchas veces uno oye, pero hay ciertas cosas que uno tiene ciertas parar, porque yo aquí te estaba hablando con un varón pastor y él me decía, es que eso no pasó así. Me dice, ¿cómo va a creer usted que Dios entró en María no, es que eso no es así? O sea, sencillamente no sé cómo Dios, cómo es que nació Jesús de María, yo no lo sé, pero la verdad es de que simplemente fue un milagro y ahí no pasó nada. Y o sea, porque tienen la mentalidad esa, de que como los dioses de los griegos venían y Claro. bajaban y tenían relaciones con las mujeres, piensan que igualmente es Dios, y es ahí donde va la dirección de muchos hermanos. Ese es mi aporte. Gracias, hermano Oscar, por el aporte. Y bueno, está bien aclarar eso. Bueno, no sé si el hermano Juan Carlos creo que va a compartir algo. Sí, hermano pastor, tengo yo también ahí algo más que aportar. Usted dice que, bueno, aquí el pecado se transmite por la simiente del hombre y la mujer está exenta de esa situación. Pero yo leo un versículo en la Biblia que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí no exceptúa a la Virgen María. Ok, Todo está incluyendo a toda la raza humana. voy a aclarar algo porque tal vez fui mal comprendido o tal vez no me hice explicar bien. Yo nunca dije, ¿sí?, que María no tuviera pecado. Voy a aclararlo. Dije que la mujer es receptora del pecado, pero no tiene la capacidad genética de transferirlo, ¿sí? O sea, ella lo recibe de su padre, porque su padre es un hombre, ¿sí? Pero la mujer no tiene la capacidad de transferirlo. Para que lo transfiera necesita concebir de un hombre. Es decir, el hombre es el que pone la semilla del pecado, la mujer no. No quiere decir que la mujer no sea pecadora, no. Todos pecaron, incluyendo a María. Y María necesitó un Salvador, a Cristo, como lo necesitamos nosotros. El punto es que lo que venimos diciendo es que la mujer no tiene la capacidad de transferir el pecado como herencia. El pecado sí es una herencia. Somos pecadores porque papá y mamá fueron pecadores. Eso es ley. Un chanchito es chancho porque su papá y su mamá fueron chanchitos. Un gatito es gatito porque papá y mamá fueron gatitos. Nosotros somos pecadores porque vengo de un padre pecador. Y aunque mi madre es una mujer que también es pecadora en el sentido de que todos somos pecadores, la mujer tiene un diseño divino que ella no puede transferir, porque si ella transfiriera el pecado, entonces Cristo mismo hubiera sido pecador. ¿Sí ves? Entonces, ella no puede transferir. Quien transfiere es el varón, aunque la mujer sí puede recibir. Si la mujer no fuera pecadora, entonces no moriría, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Todos hemos pecado. No sé si me hago entender. ¿Sí? También, a ver si Ok. sí comprende usted la postura que usted dice de que María era pecadora, pero del pecado original, por supuesto, el que se viene arrastrando desde el Edén, pero que ella no podía transmitir el pecado, en ese sentido. Pero a mí me queda, no sé, yo tengo la duda de que para mí es imposible concebir de que Dios haya tenido participación en ese sentido con una naturaleza caída como la nuestra, porque no hubiera podido ser ni siquiera redimirse él solo, peor a la humanidad. Carlos, no le entiendo bien la idea. ¿Imposible qué cosa? O sea, yo no concibo que haya tenido una participación con la genética de María, porque esa parte de ahí, la Biblia lo dice, es un misterio, no lo podemos Bueno, explicar. pero la Biblia dice que María concibió del Espíritu. ¿Qué es concebir? Es cuando un esperma fecunda un óvulo, ¿sí? Eso se llama concepción.
la Biblia usa el término concebir. ¿Cómo será esto? Le preguntó al ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. La concepción es que el óvulo es fecundado por un esperma. Eso es concepción. La mujer concibe la simiente, ¿sí ves? Y la simiente se forma. Allí en el vientre de la mujer se forma la vida. Cristo se formó en 9 meses como cualquier ser humano, ¿sí ves? Porque era un ser humano también. Entonces, si la mujer no tuvo ningún tipo de participación, no tendría ningún sentido que Dios metiera o que Dios viniera a través de una mujer, si nada iba a participar de ella, si ningún elemento humano fuese a tocar a Cristo. Entonces, Cristo no es un humano. Solo como recepción de alimento. Entonces, Cristo, al Cristo no tener los caracteres humanos, Dios lo hubiera hecho de la tierra, como Adán. No tendría sentido hacerlo en el vientre de una mujer. Necesitaba que trajera esta raza humana para poder llevarla al Calvario, porque la Biblia dice que en el Calvario todos nosotros morimos, es lo que dice el texto. ¿Y cómo nosotros morimos? Porque Dios nos puso en Cristo. Nosotros estábamos en Cristo, es que Cristo nos arrastró a nosotros. Dios nos puso allí, de lo contrario, entonces no podríamos haber muerto con Cristo. La Biblia dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Entonces, Cristo en Él nos venía arrastrando hasta el Calvario. Allí fuimos juzgados todos nosotros. Hermano pastor, ¿nos podría dejar el versículo en lo que se fundamenta que el hombre es el que transmite la simiente del pecado? La Biblia dice que en Adán todos mueren. La Biblia dice que en los lomos de Abraham diezmó Leví. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tenía 25 años, yo engendré a mi primera hija. ¿Sí? Tenía 25 años cuando ella nació. Supongamos que por cosas de la vida, ejemplo, a mí me hubieran culpado de algún crimen a los 20 años y me hubieran condenado a muerte, ejemplo, a los 20 años. ¿Qué hubiera pasado con mi hija? Pero, o sea, pero prácticamente huérfana. Hubiera muerto conmigo cuando tuviera 20 años, nunca hubiera nacido, hubiera muerto conmigo. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es que estaba en mis lomos. La Biblia dice que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví estaba diezmando en él, ¿cierto? Allá en Hebreos dice, sí lo ha leído, que Leví también diezmó en donde, en los lomos de Abraham. Quiere decir que lo que dice la Biblia es que Leví estaba en Abraham cuando diezmó. Mire, no dice que estaba en Sara, ¿sí? No, la simiente estaba en el hombre. Por eso no lee la genealogía, uno dice, fulano engendró a sultano, sultano engendró a este, y siempre menciona la simiente en el varón, en Mateo, en Lucas, ¿sí? Bueno, esa explicación sí está bastante clara, en la que el hombre es el que transmite la simiente, ¿no? Y por ende transmitiría en este caso el pecado. El pecado, sí, señor. Ahora, y la mujer lo que hace es que lo recibe, es receptora, más no lo da. Y en Mateo, la Biblia nos narra que el Espíritu de Dios vendría sobre María, ¿cierto? Y concebiría. Porque de hecho, a ver, de hecho la Iglesia Católica también, a ver, tiene una creencia, porque a la Iglesia Católica, dentro de su doctrina, ellos no creen que Jesús nació como nacen todos los humanos. Al lado de María. María siguió siendo virgen, sí. Porque ellos creen que ella sigue siendo virgen inclusive después del parto.